y altos cargos si no hacemos lo mismo con los nuestros, aunque lleven 2 años congelados. Permítame, señor presidente, algunas consideraciones respecto a la coyuntura económica. En lo que atañe a esta, el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año en un 0,1% puede ser positivo. Pero seamos realistas, nos queda mucha crisis y mucho ajuste por delante. Además, este dato positivo contrasta, en cambio, con una evolución muy negativa del empleo, negativa del déficit exterior y muy negativa en lo que atañe a las finanzas públicas. El problema es que las perspectivas bajas de crecimiento se deben a un sobreendeudamiento público y también privado, con un déficit externo importantes y unos niveles bajos de productividad. En el marco del euro y sin capacidad de devaluación de la moneda, la única solución es mejorar la productividad, de la que no ha hablado en toda su intervención. Y ustedes, señor presidente, no han tomado una sola medida en esta dirección. Hay que ayudar a nuestras empresas a que sean competitivas para que la exportación permita aupar la recuperación económica. Por otra parte, en lugar de recrearse en una supuesta recuperación de nuestra economía, debería ser consciente de que los mercados desconfían por falta de credibilidad de su Gobierno, de la suya propia, señor presidente. Desconfían del plan de consolidación de las finanzas públicas, del exceso de gasto para combatir solo vía subsidio el paro sin promover ninguna medida que genere ocupación. Hoy no se ha hablado en este debate de ocupación. Desconfían por el retraso de la reestructuración y reordenación del sistema financiero. Es verdad que España no es Grecia, pero ha parecido que puede serlo, y esto en política es siempre lo más importante. El Gobierno debe apostar, y no lo hace, por ocupación, ocupación y ocupación. La gente quiere trabajo, y con trabajo y bienestar. Sin trabajo solo habrá más morosidad, menos consumo. Con más ocupación es, por otra parte, la mejor forma, señor presidente, de reducir el déficit público y garantizar las políticas sociales que hoy se ven rebajadas. Sin confianza en el Gobierno, como no la hay, no hay inversión ni consumo. Señor presidente. Un momento. Señor Durán, yo les rogaría que, por respeto al orador, que tiene el mismo derecho que el señor presidente del Gobierno y que don Mariano Rajoy, a hablar en términos que los ruidos de ambiente no le impidan poder hilar su argumentario. En favor del orador y del respeto que nos debemos, les rogaría que guardemos la misma compostura que hemos hecho con anterioridad a que tomara la palabra el señor Durán. Adelante, señor Durán. Muchas gracias, señor presidente. Así lo entiendo yo, hay que tener el mismo respeto a los mayores que a los menores. Sin confianza en el Gobierno, como le decía, que no la hay, no hay inversión ni consumo. Nuestra crisis tiene unos fundamentos reales, pero otros psicológicos. Hay personas que podrían gastar, pero no lo hacen. No ven un futuro claro. No le tienen confianza, señor presidente. Hay personas que podrían invertir, pero no la hacen. Y no lo hacen por las mismas razones. Por ello, las soluciones son de emergencia. En definitiva, nuestra crisis es más grave que la de los países centrales de la Unión Europea. Tendremos un crecimiento negativo en 2010. Y el acuerdo del pasado domingo nos señala directamente como economía a controlar por parte de la Unión Europea en el marco de la estabilidad presupuestaria. El ajuste de la economía en España se ha hecho vía empleo. En 2009 se destruyeron 1,2 millones de empleos, cuando otros países con caídas del PIB parecidas a la española han destruido poquísimo empleo. España se ha convertido en un problema en Europa. La economía son expectativas. Y cuando pasa el tiempo sin un plan realista de lucha contra la crisis, sin afrontar reformas estructurales relevantes y con incapacidad de incorporar austeridad en el presupuesto, la falta de credibilidad del Gobierno debilita la posición del país en los mercados, como así ha sucedido en el pasado. El riesgo de intervención de la economía española por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional existía, tal y como está pasando con Grecia. El acuerdo del Consejo Europeo del domingo pasado nos ofrece tiempo para las reformas, pero si de nuevo las reformas no se hacen, los mercados, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional volverán a actuar y nuestra posición será todavía más débil. Vivir por encima de nuestras posibilidades
lo hemos hecho antes y lo seguimos haciendo, acaba comportando que un día llame a tu puerta la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional, por no decir ambos a la vez. Por todo ello, mientras no se reactive el empleo, insisto, empleo, ocupación, no habrá reactivación económica posible. A corto plazo necesitamos de estímulo al mantenimiento y a la creación de empleo, y estas medidas deben dirigirse especialmente a autónomos y pymes. Es inadmisible que gobiernos, sindicatos y patronal vayan retrasando mes a mes sus acuerdos. ¿A qué esperan? ¿Están esperando quizás a que la Unión Europea sea quien fuerce la reforma y nos diga, como ahora, qué medidas exactamente laborales corresponde impulsar al Gobierno? A corto plazo, en este contexto, señor presidente, le insisto en nuestras propuestas. Financiación parcial de la reducción de jornada. Es la fórmula alemana que permite reducir parcialmente el tiempo de trabajo con financiación compartida del sistema público de empleo, de la empresa y del trabajador. Se reduce el tiempo de trabajo, pero se conserva el empleo. Reducción temporal de las cotizaciones a la seguridad social de las empresas con menos de 10 trabajadores que se comprometan a mantener o a crear empleo en los próximos 2 años. Reforma de las bonificaciones a la seguridad social para la creación de empleo. El actual sistema no estimula a la creación de empleo. Y empleo, insisto por enésima vez, es la palabra clave, señor presidente. En lo que atañe a las reformas estructurales, las más importantes son las que Europa nos exige: reforma laboral y austeridad del sector público. Sin embargo, estas deben venir acompañadas por un apoyo directo a la economía productiva. Para Convergencia y Unió, el apoyo a la economía productiva debe tener al menos 4 ejes. Prioridad a la inversión pública en infraestructuras más productivas. Si deben aplazarse la construcción de determinados tramos de AVE, se aplaza. En cambio, urge agilizar aquellas infraestructuras de mayor impacto económico que mayor repercusión pueda tener para la competitividad de nuestro país, como por ejemplo el corredor del Mediterráneo y el ferrocarril de mercancías. Una política más dinámica en I+D+I. No puede marchar de España ni una sola empresa con proyectos de investigación en marcha. De cara a la futura ley de ciencia, necesitamos un sistema flexible, abierto a nuevos módulos de investigación público-privado y capaz de poner en valor todos los agentes del sistema. En política energética, el Gobierno de nuevo pone de manifiesto su debilidad ante la decisión de afrontar una política ambiciosa a medio y largo plazo. Limitarse a establecer un mix energético para el año 2020 en vez de proyectarlo para el año 2030 o 2040, manteniendo además posiciones como las que fija para el carbón, no ayudan a impulsar la economía. Política industrial, y no solo me refiero al coche eléctrico, me refiero también a la industria agroalimentaria, a la química, a la industria de la sanidad, farmacia, biotecnología, servicios de la salud. Señor presidente, el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo es positivo, y así quiere remarcarlo este grupo parlamentario. Pero nada se producirá automáticamente. El acuerdo nos da un poco de tiempo para actuar, pero nada soluciona la perspectiva del medio plazo. Corresponde al Gobierno liderar la respuesta. Hoy han dado un primer paso, pero ya les señalé, por muchas razones, que no es suficiente. Los mercados y la sociedad, en momentos de crisis, tienen alergia a la debilidad política. Este grupo parlamentario propone y ha mantenido la propuesta de un pacto de Estado. Portugal lo ha hecho. Mientras aquí se reunían el presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición para tratar de las cajas, cuando se debiera suponer que el poder político no debiera tratar de fusiones de cajas y que éstas deberían ser impulsadas por las mismas entidades. La última encuesta del CIS pone de relieve lo que yo decía el viernes de la semana pasada. El Gobierno no despierta confianza, pero la oposición tampoco. La desconfianza está pues servida. Así no se puede seguir y algo habrá que hacer. Pero insisto, la solución no pasa por sustituir a quienes no inspiren confianza por otros que tampoco lo hacen. Todas las posibles soluciones están en manos del partido del Gobierno, solo en manos del partido del Gobierno. Ustedes, señorías, sabrán lo que se juegan y sobre todo lo que se juega España, no haciendo nada o haciendo mucho menos de lo que se precisa y siempre a remolque de los acontecimientos, haciendo lo que en este caso impone Europa y no lo que ustedes deseaban. Muchas gracias, señorías, señor presidente. Muchas gracias, señor Durán.